Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con esta capacitación denominada Violencia y Acoso Laboral, en el contexto educativo principalmente. Mi nombre es Guille Pereira, soy politólogo, docente y también magíster en Administración Pública. Así que sin más, vamos a comenzar diciendo algo que por lo general soy reiterativo cada vez que doy una capacitación y tiene que ver con lo siguiente. Argentina particularmente tiene más de 28.000 leyes. Si nos situamos en cada provincia, jurisdicción o municipio, tenemos también un sinnúmero de normativas, muchas de ellas superan incluso las 10.000. Entonces es muy difícil para cualquier persona, incluso los que ejercen el derecho, conocer todas las leyes que hay en nuestro país o en el marco incluso internacional. Lo que sí sostengo es que ningún trabajador o trabajadora puede desconocer de mínima el marco jurídico que regula el ejercicio de su profesión. Es por eso que siempre les digo, para quienes ejercemos la docencia, por ejemplo, no podemos desconocer la Ley Nacional de Educación, la ley provincial, el estatuto docente, la ley de licencias, franquicias y justificaciones y algunas leyes conexas. En este caso y en este contexto actual en el que vivimos en el mundo, en la Argentina, particularmente nosotros y nosotras que estamos aquí en La Rioja, no nos es ajena la situación de violencia que se vive en distintos ámbitos y de distintas manifestaciones. En este caso, que vamos a abordar la violencia laboral, y atento a lo que dije al principio, de no desconocer el marco jurídico y entendiendo esta pirámide del derecho constitucional, lo primero que vamos a ver es el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y cómo se puede aplicar. Es importante decir además que la Argentina no solo se adhirió por ley del Congreso, es decir, que tiene jerarquía constitucional, sino que es uno de los países que ha promovido la sanción de este convenio. Así que busca, entre otras cosas, prevenir, abordar la violencia y el acoso en el ámbito del trabajo, pero además es mucho más abarcativo y ha llevado mucha discusión porque incorpora la idea de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es decir, si tuviéramos que pensar nuestra institución o nuestro ámbito de trabajo, por lo general se nos viene la idea o el modelo mental más físico y material. Si trabajamos en una escuela, bueno, son las cuatro paredes de la institución y uno tiende a pensar que ese es su espacio de trabajo. Este concepto de mundo del trabajo es mucho más amplio porque abarca, digamos, cualquier relación laboral, independientemente del contexto físico o material en el que se dé. Es decir, si yo sufro violencia o acoso, en el ámbito o en el mundo del trabajo no está solamente vinculado a la escuela, sino también a la relación laboral con alguna persona, sea superior u horizontal o lateral, independientemente de dónde nos encontremos. Muchas veces quienes ejercen violencia también utilizan esto como excusa. Bueno, este maltrato que vos decís o acusás que yo te hice, bueno, surgió en un acto escolar en una plaza pública, no estábamos en la escuela, pero somos compañeros y compañeras de trabajo y se dio en el marco de una relación laboral. Entonces, la idea de mundo del trabajo es mucho más amplia y abarcadora que la sola idea del espacio donde uno efectivamente trabaja todos los días. Obviamente que además tiene muchas perspectivas, este convenio 190. Obviamente que incorpora la idea de la vulnerabilidad y la idea de la interseccionalidad, es decir, que va a tener un fuerte componente de perspectiva de género y de las poblaciones más vulnerables, entre otras mujeres, diversidades, adultos mayores, por ejemplo, ¿no? No solo habla de cómo la violencia afecta a las mujeres en términos interseccionales, sino también en términos económicos. Hay una cuestión además que incluye en el derecho internacional por primera vez el reconocimiento específico de toda persona a vivir en un mundo y además a desempeñarse laboralmente libre de violencia o de acoso. Y además, al estar suscrito a la Argentina y tener jerarquía constitucional, obviamente que el Estado ahora debe ser garante de ese derecho. Vamos a cuestiones definitorias. ¿Qué se entiende por violencia o acoso en el mundo del trabajo? Porque además la definición que establece el convenio amplía mucho más y es mucho más abarcativa. En principio habla de un conjunto de comportamientos o de prácticas que son inaceptables. Vamos hasta acá, no hay espacio para aceptar ningún tipo de violencia o de acoso. Después dice
algo en potencial, que es la amenaza de tal comportamiento o práctica. Es decir, que ya no es una cuestión donde una víctima de acoso o de maltrato laboral tiene que demostrar fehacientemente que está siendo maltratada, sino que su maltratador, que su acosador, amenaza con comportarse de esa manera. Es decir, que en principio no acepta el comportamiento explícito ni implícitamente una amenaza de ese comportamiento. Además, y esto es lo que me parece más transformador del convenio 190 y a quienes están en este tipo de situaciones o que no han estado pero que puedan potencialmente estar, esta definición que continúa acá y dice, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Es decir, la violencia y el acoso son inaceptables pero además si se suscitaran una o varias veces, porque además la idea de acoso por lo general genera un modelo mental en las personas, los trabajadores y trabajadoras principalmente, de que uno para verse víctima necesita estar en una sistematicidad, es decir, que mi victimario todos los días permanentemente me esté acosando y no, o violentando. No, según el convenio 190, en el lugar de trabajo libre de violencia y acoso es inadmisible que nadie nos maltrate, ni siquiera una sola vez. No se admite. O mucho menos, obviamente, de manera repetida. Y además, sigue además siendo muy amplia y rica esta definición porque dice que esa violencia o ese maltrato explícito o implícito o potencial tenga por objeto cause o sea susceptible de causar algún daño físico, psicológico, sexual, económico. Es decir, que acá también aparece el potencial. No es solamente que una víctima tenga que demostrar que una persona que la violentó le ha causado algún daño. No, no puede ni siquiera en potencial. Es decir, esto también muchas veces es usado por los victimarios como una excusa para justificar su violencia, es, bueno, lo que yo te dije o lo que yo te hice se ve que no te causó tanto daño. No necesariamente una persona que vive o que sufre violencia laboral o acoso laboral necesariamente tenga que demostrar que ha tenido un daño físico o emocional. Hay personas que pueden tener mayor resistencia a este tipo de maltratos, lo que no significa que sean admisibles. Es decir, por mucho que una persona soporte, no es admisible ni es excusa para maltratarla o violentarla. Obviamente que también incorpora, como decía al principio, una perspectiva de género, incluso diversidad. Obviamente que el convenio especifica que hay muchas formas que toma la violencia y el acoso, pero además también pone el énfasis en el impacto que tienen trabajadores y trabajadoras, principalmente el daño físico, el psicológico, el sexual y el económico. Respecto a el daño emocional y fisiológico, siempre hay que, y físico, hay que tener en cuenta algo y es lo más difícil para un trabajador o trabajadora reconocerse víctima de violencia o de acoso en el mundo del trabajo porque por lo general cuando atravesamos situaciones de alto estrés, y después esas situaciones tienden a solucionarse con el paso del tiempo, sea porque merma o porque deja de suceder o porque uno utiliza algún mecanismo de defensa. Lo que suele pasar es que mucho tiempo después nuestro cuerpo atraviesa otras situaciones fisiológicas y de pronto podemos sufrir 2 meses después de un estrés laboral alguna migraña, dolor de cabeza, cefalea, alguna cuestión gastrointestinal, muscular. Y es muy difícil para una persona, en cualquier situación o circunstancia, asociar ese malestar físico o fisiológico con algo que está muy distante en el tiempo, porque ya pasó, me pasó hace un mes, hace 2 meses, hace un año. Entonces, también hay que tener cuidado y hacer un llamado a la cuestión, porque muchas veces nos cuesta identificar que eso que me pasa hoy tiene que ver con aquello que me pasó en el pasado y que me hizo mal. Obviamente que el convenio protege a todas las personas trabajadoras, independientemente de su situación o forma de contratación, sean públicas, privadas, tercer sector, formales, informales, trabajadores urbanos, rurales, etcétera, etcétera. Y obviamente que también incorpora una idea de un enfoque social y productivista, independientemente de si trabajamos bienes, servicios público o privado, porque está comprobado estadísticamente que las empresas o los sectores públicos libres de violencia o de acoso son mucho más productivos, que cualquier trabajador o trabajadora de forma individual o colectiva es mucho más productivo si no está sometido a situaciones de estrés o de violencia.
Esto que decía al principio de la protección del mundo del trabajo y que además reconoce que el trabajo tiene una naturaleza diversa y cambiante, es lo que hace además que el convenio invite a cada institución, a cada organización, por pequeña que sea, a tener su protocolo interno propio, adaptado a sus realidades, ¿no? Obviamente que con participación de mujeres en su construcción, de diversidades y sobre todo de la participación de sindicatos en esa construcción de esos protocolos, si obviamente el sector estuviera representado por asociaciones gremiales o sindicales. Obviamente que el acoso laboral también puede tener una forma más encubierta, mucho más vinculado en casos más graves al acoso sexual en el mundo del trabajo, pero hay una variante de acoso encubierto que tiene que ver con el engaño, con la mentira, sobre todo cuando el acosador busca que nadie se entere de lo que está ocurriendo, es mucho más psicológico y vis a vis, persona a persona. Obviamente que en este caso el acosador busca aplanar, consumir, amedrentar, reducir o incluso intimidar intelectual y emocionalmente a sus víctimas y puede provocar obviamente algún trastorno emocional o mental en el largo plazo, como decía, y eso un correlato físico-fisiológico. Y como decía también que hay una definición de este conjunto de comportamiento inaceptable, también hay algunas formas en las que se va manifestando la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La más explícita, visible, obviamente, porque deja marcas y deja huellas, es la violencia física, la agresión, el abuso físico y su máxima expresión, que es el homicidio, o el femicidio si lo miramos de una perspectiva de género. Hay una violencia psicológica, esto es moneda corriente en cualquier ámbito del trabajo, el maltrato verbal, emocional, el acecho, la intimidación, la amenaza, el abuso verbal y hostil. Muchas veces hay hostilidad en las reuniones de trabajo, si tuviéramos que dar una ejemplificación más situada cuando hacemos reuniones de trabajo, de planificación, y alguna persona dentro de esos grupos siempre es más líder, independientemente de su jerarquía, y muchas veces su verbalidad, su oralidad, tiene que ver con hostilidades, ¿no? Uno está haciendo una propuesta y es desacreditada, con apreciaciones personales. eh, Esa idea tuya no sirve porque vos sos medio tonto o tonta o no te sube el agua al tanque, o seguramente te falla un poco. Decir eso en voz alta a un trabajador o trabajadora, obviamente que es una forma de violencia laboral. Y lo ejemplifico así porque es como muchas veces sucede, ¿no? Como a veces menospreciamos el labor de trabajadores y trabajadoras. La violencia en línea, en un mundo hiperconectado como el que estamos ahora, a través de la tecnología o del Internet, que incluye incluso en formas más extremas amenaza, acoso, comentario abusivo, ciberacoso, ciberacecho, insulto, hostilidad, incitación al odio, comentarios abusivos o imágenes obscenas. Pero yo le agregaría a esto también la presión que muchas veces ejercen, sobre todo desde cuerpos jerárquicos superiores hacia abajo, en línea obligando a un trabajador o trabajadora a trabajar fuera del horario de trabajo, ¿no? Y cumplirme con determinadas tareas y lo hacen a través de, obviamente, las conexiones, la conectividad. El acoso sexual, el avance no deseado, la caricia, la atención, los regalos no permitidos y obviamente la máxima expresión que es la violación. Luego tenemos el hostigamiento y la intimidación, que también son moneda corriente, hostigar a una persona, exigirle, sobreexigirle demasiado, más que al resto. La violencia económica, que no tiene que ver, a veces pensamos en violencia económica y patrimonial y decimos, bueno, ese papá que no paga la cuota alimentaria. Bueno, también puede haber en el trabajo una violencia económica cuando a una persona le negamos el uso de los recursos o de los servicios. Hay mesas y sillas para todos, menos para fulano, ¿no? Fulano se sienta en un banquito allá afuera. Hay tinta y hojas para todos, menos para fulano cuando tiene que hacer la nota. Son formas, digamos, violentas a través de lo patrimonial y de lo económico. Obviamente que eso incluye también deriva en una práctica o en una condición de modalidad de trabajo abusiva que va provocando daño físico, psicológico, económico o incluso sexual en las personas. Y la violencia doméstica, para el caso de la amplitud que tiene que tener esta perspectiva, es decir, el mundo del trabajo ya no se reduce solamente a ese espacio físico donde yo cumplo mi trabajo, sino también aquello que me sucede en el hogar y que obviamente va a impactar en mis relaciones vinculares y en mis relaciones laborales e interpersonales. ¿Qué tipo de condiciones pueden ser abusivas en cuanto a lo laboral?
un acuerdo precario de trabajo que no solamente tenga que ver con el acuerdo oneroso de cuánto vas a cobrar, si es mucho o es poco, sino también la modalidad en la que uno trabaja, sin las condiciones apropiadas, sin los elementos de trabajo, sin los viáticos mínimos que se necesitan para un trabajo. No dar la pausa de descanso, y esto no se reduce solamente a el horario de trabajo y esos 5 minutos para ir al baño. Estamos hablando, por ejemplo, del derecho a la desconexión. La pausa del trabajo es todo lo que está por fuera de mi carga horaria laboral y en un momento en el que nadie debería molestarme. Aislar a los trabajadores y trabajadoras, esto también suele ser una conducta frecuente, puede ser con violencia en línea, es decir, tenemos un grupo donde estamos todos, pero hay otro grupo donde un trabajador o trabajadora no está y lo aislamos y todas las conversaciones suceden justo en el grupo donde él no está o ella no está. O en el trabajo incluso físicamente eso puede pasar cuando una persona está en una oficina sola mientras el resto comparte el mismo ambiente de trabajo. Retener la información. Esto suele ser muy común y a mí me extraña mucho, sobre todo en ámbitos públicos, ¿no? Y en nuestro caso que administramos sistemas educativos, cuando una persona por X causa figura su nombre, su DNI en un acta para relatar cualquier situación que se suscite en el ámbito del trabajo, y después esa persona por resguardo necesita acceder a esa acta y pide una copia y se le es denegada. Y estamos hablando de retener información pública, sobre todo con un interés subjetivo que es de una persona que tiene sus nombres y datos personales consignados ahí. Siempre digo de forma cuasi graciosa, las instituciones públicas no son el Pentágono, por ende no se puede acusar de que es información privada. Como siempre digo, lo único que es totalmente privado y reservado es lo que va en el sobre cerrado y que tenga que ver con vulneraciones de derechos para proteger a víctimas. Lo demás es toda información pública. Bueno, también otra forma, otra práctica y condición abusiva es asignarle una tarea a una persona que no es acorde a lo que sabe puede desempeñar o incluso, en nuestro caso, del sistema educativo, todos llegamos a acceder a nuestros cargos con una designación y esa designación consigna, incluso hasta con nomenclatura, qué hacemos y por ende qué no hacemos y muchas veces nos extralimitamos o nos extralimitan en las tareas y muchas no tienen que ver con nuestras capacidades o con nuestra designación de origen o nuestras formaciones. Un exceso, bueno, marcar una meta o un plazo imposible de cumplir, que muchas veces los terminamos haciendo posibles. Esto que digo yo a veces de esa autoridad que te escribe un viernes a las 10 de la noche pidiéndote un informe para el lunes a las 8 de la mañana. Y uno termina trabajando el fin de semana para cumplir con eso. Pero eso es una meta en principio que no es de cumplimiento efectivo y uno lo termina haciendo sacrificando los días de descanso. Obviamente que eso implica también exceso de supervisión y vigilancia, eso puede ser virtual o puede ser presencial. Virtual es estar conectado a las 24 horas y estar presto a contestar de inmediato cuando se me escribe, o todo el tiempo de forma presencial, ¿no? Tener ese exceso de vigilancia. Obligar a trabajar en horas insociables innecesariamente, es decir, no solo fuera del horario de trabajo, sino por ejemplo a la madrugada, haciendo que el trabajo pueda ser peligroso, obligar a viajar innecesariamente o poniendo en riesgo al trabajador o trabajadora. Se sigue dando acoso en la maternidad o en el embarazo, hasta incluso no realizar las adaptaciones razonables en espacios laborales para asignar tareas, no poder ir al baño, aunque lo parezca loco, esto sigue pasando. Pasa mucho más en el sector privado, pero el sector público no es ajeno a esto. Y algo que es más para el sector privado sí que tiene que ver con la retención de documentos de viajes o pasaportes que se da muy comúnmente en trabajadores golondrinas, migrantes. Bueno, experiencias sobre violencia escolar en la vida cotidiana de las escuelas tienen que ver con naturalización muchas veces de las situaciones y que tienen que ver con cómo justificamos la conducta violenta de alguien, ¿no? Siempre fue así, ese es su carácter. Habla fuerte, no grita. Hay que aguantar. Esto de aguantar en tiempos como los que estamos atravesando, donde hay una fuerte crisis económica y muchos despidos en el sector privado, suelen aparecer mucho más las violencias y el abuso y el acoso en el trabajo, porque obviamente quienes lo ejercen se aprovechan de esa situación económica y uno tiene que aguantar lo que sea con tal de no perder el puesto de trabajo y la fuente de ingreso. O lo más común, bueno, la docencia es una vocación, siempre ha sido sacrificada, entonces hay que aguantar todo.
Y no, no hay que aguantar todo, como dice el convenio, es inadmisible ni una ni muchas veces. Bueno, en cuanto a cómo se da la violencia, obviamente que hay formas verticales que son descendientes, es decir, del jefe hacia el subordinado o ascendiente. Puede darse situaciones donde el subordinado es violento con los jefes y de forma horizontal, digamos, entre pares, entre compañeros y compañeras, mediante la exclusión, el rumor, lo más común, el rumor, la burla, el sabotaje laboral. Eh, y como estamos viendo que va de abajo a arriba, de arriba a abajo y lateralmente de izquierda a derecha, o derecha a izquierda, lo que estamos viendo es que eh, estamos hablando de una relación de poder, independientemente de lo jerárquico, ¿no? Donde una persona, a través de sus habilidades, sobre todo socioemocionales o interpersonales, logra someter a otra a esas situaciones o imponerse, independientemente de la jerarquía, aunque vamos a ver que siempre la descendente es la más común de las violencias, ¿no? Y otra cuestión que incorpora, obviamente, el convenio 190 es la perspectiva de género para hacer una lectura de las violencias y del acoso, porque obviamente siguen siendo en la estadística las mujeres, las diversidades, las niñeces, las adolescencias, los grupos más vulnerables, quienes más sufren. Y sobre todo en profesiones altamente feminizadas que son muy asociadas al cuidado. En nuestro caso de la docencia, más del 90% del ejercicio es por parte de mujeres, una profesión altamente feminizada como lo es la salud, la enfermería, por ejemplo con lo que termina siendo como una cuestión hasta a veces contradictoria, que a veces me lo plantean también, como puede ser que en una profesión feminizada las mujeres puedan ser violentas con otras mujeres, porque se dan esos escenarios también. Y eso tiene que ver con el entendimiento de lo que es el patriarcado, ¿no? Un sistema histórico de opresión de varones sobre mujeres, pero que el patriarcado está constituido por varones y por mujeres, y que muchas veces las mujeres han jugado un rol reproductor de ese patriarcado, y no como culpables, porque son prácticas naturalizadas, donde se asignan roles y se distribuyen esos roles, y las mujeres de rosa y los varones de celeste, y las mujeres son emocionales, los varones racionales, los varones pueden pegar, las mujeres pueden llorar. Y así vamos, las mujeres tienen que tener la cocinita y la escoba para limpiar y para cuidar y para criar el bebote de juguete, mientras que el varón puede tener un auto, una pistola, un cohete a la luna. Vamos asignando roles. Los roles son muchas veces roles de género más que de sexo, si bien están asignados de forma binaria, varón-mujer, tiene que ver con cómo se van construyendo esas identidades de género y asignando esos roles, donde obviamente la desventaja siempre ha sido históricamente hacia las mujeres. Por eso una mirada de género en estas relaciones laborales. Causas fundamentales de la violencia y el acoso y que afectan a la persona, como dijimos, pero fundamentalmente las mujeres corren más riesgo por las desigualdades sociales. La Organización Mundial de la Salud, si bien la Argentina no forma parte desde el 2023, denomina y entiende que la violencia contra las mujeres las afecta física, sexual, económica, y que además hay subregistros donde se puede interpretar que la estadística es mucho más alta, ¿no? Porque no todas se han reconocido o han denunciado estar en esas situaciones, ¿no? Donde una de cada tres sufre o sufrirá violencia. Em, Además, una de las cuestiones que hace que se reproduzca tiene que ver con lo sutil o lo invisible y la diferencia con lo explícito, ¿no? Esto que se denomina el iceberg de la violencia, donde todo empieza en la base, incluso en lo más simbólico, que es la base de cualquier violencia. La broma, que es inapropiada, el insulto, la burla, la utilización del lenguaje ofensivo, difundir un comentario sarcástico, malicioso, una palabra o una imagen ofensiva, opinar del cuerpo ajeno, un abuso de posición de poder, porque cambiamos mi condición y porque hasta ayer era maestra y ahora soy directora o director, y cambio esa posición y eso me permite hacer uso y abuso de mi poder, un comportamiento provocativo, una humillación, una insinuación sexual indeseable o excluir a la persona. Todo eso es lo sutil que hemos naturalizado y que está en lo cotidiano, que es más invisible, pero bueno, después tenemos comportamientos mucho más explícitos, el insulto constante, el grito, la amenaza, el abuso, el hostigamiento, el contacto físico. Bueno, ¿y cómo se manifiesta la violencia y el acoso en el mundo del trabajo? Como decíamos al principio, vertical descendiente, horizontal, vertical ascendiente o incluso externa,
que es también común que los docentes, las docentes estemos sometidos a agentes externos que muchas veces nos violentan. En el caso privado puede ser un cliente, un paciente, un pasajero. En el caso de la docencia, un papá, una mamá que nos viene, un familiar directo de algún niño, niña, estudiante que nos violenta, ¿no? Obviamente que si bien son todas las formas en las que se manifiestan, 9 de cada 10 situaciones son descendientes, es decir, desde el jefe superior hacia el empleado o subordinado. Respecto a cómo vamos a trabajar en las instituciones escolares o en cualquier institución, porque esto, como dice el convenio, aplica para todas las instituciones, no hay un modelo único. El convenio 190 establece definiciones, también existe la recomendación 206 de la OIT, que dice qué pasos podemos desarrollar para considerar un protocolo de preventivo y reactivo también frente a situaciones de acoso, de violencia laboral. Pero no hay no hay uno específico que se pueda aplicar en todas las instituciones. Son marcos. Después, cada institución obviamente a pedido, porque eso también es lo que quiero instar a través de esta capacitación, es que todas las instituciones, todos los que forman parte de las instituciones tienen que exigir que exista un protocolo, que se cree un protocolo a partir de estos marcos de referencia que existen, ¿no? ¿Cómo se compone? Ninguna escuela es igual a otra. Ninguna escuela tiene la misma cercanía que otras con distintas instituciones, con la seguridad pública, con la salud pública, con desarrollo social, con el club, con la iglesia, quiénes son, cuál es ese entorno, que muchas veces construimos los mapas a partir de las guías federales para el noticiamiento de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, esto sería algo parecido, cómo es ese mapa institucional que rodea a nuestra institución y que puede tener una relación directa o más o menos indirecta con esta situación o con este protocolo y cómo puedo a través de todas ellas generar una accesibilidad al derecho. Obviamente que exige compromiso de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso, un enfoque integrado, donde se trabaje lo preventivo, la capacitación, donde haya protección y asistencia, porque también es importante que hablemos de formarnos, pero si la situación ya sucedió o está sucediendo, ¿cómo vamos a reparar el daño causado y cómo vamos a tratar de proteger a las víctimas? No es solamente la formación o la prevención, sino también la acción frente a situaciones que no debemos tolerar. Tiene que haber compromiso de las autoridades, autoridades políticas, autoridades institucionales, y cuando no existe ese compromiso, porque es la autoridad quien ejerce la violencia, es la institución la que tiene que de alguna manera agremiarse, sindicalizarse, o incluso si no están representadas por estos organismos, unirse internamente para exigir que exista una herramienta legítima, creíble y accesible para poder hacer cumplir este derecho de trabajar en una organización libre de violencia y de acoso. Y obviamente una responsabilidad de las personas que tienen ese poder de decisión para poder instaurar estos marcos, estos protocolos y tratar de generar, ¿no? Mecanismos de prevención, de acción y reacción frente a situaciones como estas. Obviamente que hay lineamientos que cumplir, como yo decía, no hay un protocolo específico, pero sí hay consideraciones mínimas que nuestro protocolo debiera institucionalmente contemplar. Primero, no revictimizar a las víctimas, exponiéndolas innecesariamente, ni mucho menos sus datos. Muchas veces una persona trata de hablar con alguien y al otro día sabe toda la escuela. Incluso, además, si tuvieran que activarse protocolos, muchas veces hay que cuidar la confidencialidad de esos protocolos. El consentimiento informado, es decir, el derecho de que se conozcan los procedimientos que se van a activar cuando hay una denuncia, que se dé conformidad, es decir, este es nuestro protocolo de actuación frente a maltrato y abuso. Todos y todas nos vamos a notificar y si una situación así se suscita, ustedes ya tienen avisado con este consentimiento de que estos van a ser los pasos que vamos a seguir con víctima y victimario. Obviamente el respeto, el derecho a ser escuchada, a respetar la dignidad de la persona, en no intrometerse en los aspectos irrelevantes para conocer los hechos, no generar represalias para proteger a las personas involucradas, sea víctima, sea victimario o testigo, para respetar el debido proceso, y obviamente siempre tener presente la perspectiva de género y diversidad en esta lectura general que tenemos que hacer para entender cuál es la discriminación o la asimetría que hay de fondo y que obviamente a las mujeres diversidades las expone mucho más. Así que bueno, hasta aquí esta parte mucho más introductoria a la cuestión y a este video se va a adjuntar obviamente las guías, el convenio 190, la recomendación 206 y algunas herramientas para que puedan trabajar sus protocolos en sus instituciones y los puedan exigir. Y sigamos teniendo este compromiso irrenunciable a trabajar
en un espacio libre de violencia, libre de maltrato y libre de acoso. Y animarnos a empoderarnos para denunciarlo, aunque eso a veces nos genere dolor o rispideces internas, pero no podemos permitir que sigan sucediendo situaciones de violencia o de acoso. Así que bueno, hasta acá, muchas gracias.